Ok, estamos grabando, buenos días. Vamos a continuar con esta quinta sesión del curso, si mi memoria no me falla, el curso de lógica y argumentación científica, y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo las distintas formas de jerarquizar las afirmaciones, número uno. Afirmaciones de tipo especulativa que no tienen ninguna justificación ni racional ni empírica. Afirmaciones que tienen apoyo en los datos, por ejemplo las correlaciones. Afirmaciones que tienen apoyos en ideas o conocimiento previo, que son las ideas plausibles, ¿no es cierto? Y están el conocimiento científico convalidado, que es el que cumple con ambas dimensiones. Una justificación racional basada en un conocimiento previo demostrado, como también evidencia empírica a favor independiente. ¿Okay? Y al respecto, junto con jerarquizar las afirmaciones, luego empezamos a ver el proceso mediante el cual la comunidad científica valida una investigación, y ese proceso nosotros vimos que era un proceso social en el sentido que está basado en revisión de pares, ¿no es cierto? Y que esa revisión de pares no se reduce solamente a evaluar que el paper tenga o no tenga una evidencia que se ajuste, digamos, a parámetros experimentales. También tiene que ver con que estudios posteriores, y ahí estamos hablando de las revisiones científicas, corroboren o refuten lo que uno concluye en una investigación. Y habíamos dicho en la última sesión que el review era el estándar científico más elevado a la hora de construir conclusiones. Muy rara vez, contrario a lo que cree mucha gente, muy rara vez se puede concluir algo en ciencia con un solo estudio. ¿Okay? Si no hay estudios posteriores que corroboren esto, no estamos hablando de una conclusión científica, porque todo estudio tiene limitantes. Y limitantes de tiempo, de recursos, de puntos de vista, y por lo tanto, lo que corresponde a la hora de concluir cosas como que consumir cigarro es malo para la salud, particularmente en enfermedades cardiovasculares, esa conclusión científica no se construyó con un solo estudio. Fueron varios estudios con distintas orientaciones que llevaron a esa conclusión. ¿Okay? Entonces, y alcanzamos a ver una base de datos donde estas revistas científicas que almacenan los papers y las revisiones cumplen con los estándares, digamos. Esta base de datos es las revistas que cumplen los estándares más altos en este proceso, que vimos que tiene que ver con revisión de pares, con evitar ser un nicho ideológico en el sentido de que no se autociten los trabajos en la misma revista, una revisión ciega, un panel de revisión de carácter internacional, etc. Son varios los requisitos que cumple la base de datos Web of Science, que se le considera algo así como, valga analogía futbolística, como la primera división de revistas científicas, lo cual no quiere decir que hay otras categorías de revistas, pero internacionalmente se les reconoce menos. ¿Okay? Hasta ahí nosotros vimos. Entonces quería saber si antes de avanzar, si tienen alguna pregunta, consulta, algún comentario antes de continuar con el curso. Dudas, consultas, comentarios, algo que quieran revisar, ver, discutir. ¿No? Yo les había dejado a ustedes un trabajo. Perdón, ¿alguien dijo algo? Disculpe, ¿dudas, consultas? Yo les había dejado un trabajo como para ir empezando a aplicar esto, ¿no es cierto? Que lo vamos a hacer hoy también, que es que ustedes ya vayan cotejando algunas ideas que tienen respecto a temas de interés con lo que dicen las revisiones científicas. ¿Ya? Ustedes pueden tener muchas opiniones respecto a distintos temas, pero una cosa es lo que yo creo, ¿no es cierto? Las opiniones se basan normalmente en creencias, primero, ¿no es cierto? Y la otra es qué tanto apoyo tienen sus creencias con lo que es la fundamentación y la evidencia. Y eso en el fondo es cotejar lo que yo creo con las conclusiones de las revisiones científicas, si es que esa creencia tiene connotación científica. Vamos a ir trabajando eso también, ¿ok?
Y para ir trabajando esto, a mí me interesa ya un poco anticiparles cómo vamos a ir evaluando esto, ¿ok? Les voy a mostrar una rúbrica que tengo que adaptarla un poco a este curso, pero tiene las dimensiones que son las que voy a evaluar, ¿ok? Deme un segundo. No sé si están viendo ahí. A ver, la rúbrica de evaluación de este bloque del curso, recuerden que el curso tiene dos evaluaciones, una evaluación que tiene que ver con la lógica científica y otra cosa que tiene que ver con habilidades de persuasión y debate científico. La rúbrica que me voy a hacer cargo yo, que es la parte de lógica científica, implica lo siguiente, implica que ustedes se adentren o seleccionen un tema controversial que tenga relevancia o que tenga dimensiones científicas. Por ejemplo, les pongo un caso, que no sé si les interesa, pero se me ha dado en otros cursos así. Mucha gente le interesa el tema de qué efectos positivos o negativos, ¿no es cierto?, tiene el consumo de marihuana, por ejemplo. ¿Ok? En el marco de un tema obviamente más general, por ejemplo, si es que qué tan conveniente sería para una sociedad como la nuestra despenalizar el autocultivo, por ejemplo. Bueno, esa pregunta obviamente que una subpregunta que surge de ello, ¿no es cierto?, que esa es una pregunta que puede ser científica, es ¿qué efectos genera consumir marihuana? ¿Ok? Bueno, una parte de la rúbrica implica que ustedes definan una pregunta de investigación, una pregunta que tenga que ver con un tema controversial, ¿ok? Ustedes definan una pregunta. Y respecto a esa pregunta, que ustedes analicen las distintas posturas que están socialmente en discusión. Obviamente que en el caso de la marihuana puede haber gente que sea más prohibicionista, ¿no es cierto?, que diga que no está a favor de legalizar o despenalizar el autocultivo, como también puede haber gente que está a favor. Pero el tema no es solamente la postura, sino que es los argumentos, ¿ok?, que hay detrás de estas posturas. Bueno, pueden haber argumentos, y ahí viene la jerarquización de las ideas, basada en solo especulaciones, basada en correlaciones, basada en ideas con alta plausibilidad o basada en conocimiento científico convalidado, ¿no es cierto? La tercera parte del trabajo es que ustedes evalúen estas propuestas. ¿A qué me refiero con que la evalúen? Que ustedes contrasten las distintas posturas con qué tanto se condicen los argumentos con la literatura científica. ¿Okay? Por ejemplo, si hay alguien que dice estar a favor de la despenalización porque cree que consumir marihuana no es dañino, ¿ok?, bueno, habría que buscar qué dicen los reviews respecto de los efectos que genera el consumo de cannabis en la salud humana. Si los reviews dicen que sí genera efecto, o dice que no genera efecto, o dice que genera pero son leves, ¿no es cierto?, lo que sea, bueno, hay que, con esa herramienta uno puede evaluar si la postura que se sustenta en esa creencia de que no genera daño tiene coherencia con lo que dice lo que entrega la información científica o no. A eso me refiero con evaluar, hacer un juicio de valor basado en las conclusiones científicas. ¿Ok? Ciertamente que cuando uno defiende una postura no solamente se defiende exclusivamente en base a lo que la ciencia dice, ¿ya? También hay temas valóricos detrás, ¿ok? Yo no estoy diciendo que una postura se reduce a si coincide o no con la ciencia. Esa es una parte de defender o rechazar una postura. Detrás de una postura también hay una escala de valores, ¿ok? Y la escala de valores ya no tiene que ver necesariamente con temas científicos, lo que tiene que ver con visiones de mundo, incluso con creencias que pueden ser hasta políticas o religiosas, ¿ya? Pero lo que yo estoy planteando acá y lo que vamos a defender como tesis en este curso es que la ciencia tiene algo que decir, y por lo tanto uno no puede ser impermeable a las conclusiones científicas, algo tienen que influir, ¿ok? Entonces, eso yo se lo voy a pedir a ustedes en un formato que vamos a negociar, dada la pandemia. Quizás un buen formato sería que ustedes graben un video, ¿ok?, explicando esto y
estableciendo ustedes, luego de la revisión bibliográfica, si es que ustedes adhieren a una postura A, una postura B, o una nueva postura que ustedes quieren plantear, o a lo mejor su trabajo concluye en que no hay suficiente material, evidencias, por ejemplo, para ustedes inclinarse por una o por la otra, y están en estado de indecisión, ¿no es cierto? Pero tendrían que ser súper honestos al respecto, honestas al respecto en el sentido de, si ustedes adhieren a una postura A, tienen que decir por qué. Si ustedes adhieren a una postura B, tienen que decir por qué. Si ustedes no quieren adherir a ninguna hasta el momento, tendrían que decir qué información a ustedes les permitiría inclinarse por una u otra. ¿Okay? Hay que ser así bien precisos en la terminología. Este material es muy importante porque se va a enriquecer con después las herramientas de persuasión y debate que van a ver con el profesor Jorge Ruiz. ¿Okay? Pero esta primera parte quiero que la hagamos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? ¿Entienden o no? Todo claro, profe. Sí, profe, yo por ahora no tengo ninguna pregunta. Ok. Bien. Ahora, para continuar con esta clase, yo les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Yo les doy un trabajo para que ustedes ya vayan recopilando material, eligiendo un tema, ¿no es cierto? Recopilando material respecto al tema, vayan haciendo las primeras cotejos entre lo que ustedes creen y lo que la ciencia concluye, a ver si es que coinciden o no, ¿no es cierto? Sus creencias con las conclusiones científicas. Pero me interesa saber qué temas a ustedes les interesan. ¿Cuáles son los temas de debate hoy en día, ¿no es cierto?, que a ustedes les interesa. Los escucho, los leo. ¿Qué temas a ustedes hoy en día les interesan? Y cuando digo temas de connotación científica, no se cierren solo las ciencias naturales, también puede ser de ciencias sociales. ¿Okay? Puede ser temas económicos, pueden ser temas de salud, temas de medioambientales, lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Qué temas a ustedes les interesan? ¿Que los apasiona ¿sí? Hay un tema que no me apasiona particularmente, pero sí lo encuentro muy interesante, que durante mucho tiempo, durante la época de los 30 a 40, en Estados Unidos tuvo un gran auge y que el otro día conversando con mi viejo, saltó la duda de si la inteligencia es heredable. Yo soy inteligente, mis hijos van a ser inteligentes, y de eso se desprendía en su momento cuando estudié el tema, el concepto de la eugenasia, que es la selección de genes como comillas superiores a otros en función de buscar la mejor combinación genética posible. Claro, terminó pésimo en algún momento de la historia por motivos los cuales todos conocemos, pero no deja de ser un tema interesante el saber si es que realmente la inteligencia se desarrolla o se hereda, o una combinación de. Súper, mira, el tema que tú planteas son temas que siempre generan controversia porque tú te preguntas un tema que forma parte de la naturaleza humana. Y todos los temas de naturaleza humana siempre generan debate porque está en tensión de que si la naturaleza humana, por ejemplo, en su dimensión de la inteligencia, es de origen biológico, es decir, heredado, ¿no es cierto? O es de origen social, como también podría ser de ambos, pero habría que decir cuánto pesa cada uno, ¿ok? Y claro, uno puede transformar eso en una pregunta concreta, es decir, ¿cuál es el origen de la inteligencia? ¿O de qué factores depende el nivel de inteligencia o el grado de inteligencia que manifiesta una persona? Y ahí podrían haber posturas que piensan que la inteligencia es una cosa genética y por lo tanto no tiene que ver solamente con la variable de quiénes son tus padres, ¿no es cierto? Y claro, y si uno cree eso y actúa en base a asumir que esa creencia es verdadera, ¿no es cierto?, va a tomar decisiones como las que tú estás describiendo, que tiene obviamente otras vertientes que, digamos, políticas y morales, que hizo que esto, que podría haber sido una pregunta científica válida, se transformó en una política de exterminio y violación de los derechos humanos que como dices tú, todos conocemos. Claro. Disculpa, te escucho bajito. ¿Puedes hablar más cerca del micrófono? ¿Qué dijiste? Que a Hitler le encantó la idea de los genes superiores y los genes inferiores.
Claro, que ese es un tema, por eso la ciencia básica a ustedes les da información, ¿ok? No les dice qué hacer. La ciencia aplicada es la que uno aplica el conocimiento en base a una escala de valores para lograr un fin. Y la escala de valores, ¿para qué lo vas a aplicar? ¿No es cierto? Entonces, claro, el tema de la escala de valores, a mi juicio, es lo que estuvo mal en eso. O sea, que si tú vas a ocupar esto para algo, tiene que ser en base a una escala de valores, que en el caso de Hitler, obviamente, desde mi punto de vista, la tenía absolutamente tergiversada. ¿Ok? Ya, ese es un tema interesante. Aquí ya me están mencionando más temas. Dani dice, a mí me interesa el tema de la identidad de género sobre los efectos negativos que causa la marihuana en el cerebro de la adolescente. A ver, Dani, ¿te puedes explicar? Porque veo en tu frase, quiero entender dos temas, no uno. Porque una cosa es la identidad de género y otra cosa, los efectos negativos o los efectos, positivos o negativos, que genera la marihuana en el cerebro. Te entiendo el tema de la marihuana, pero respecto a la identidad de género, ¿cuál es tu pregunta? Porque una cosa es un tema y otra cosa es la pregunta subyacente, ¿okay? Al tema. ¿Cuál sería tu pregunta respecto al tema de la identidad de género? Si la puedes explicar, por favor. Dani, ¿me escuchas? Está pensando, ya. Piensa la pregunta porque calma, piensa la pregunta porque el tema de identidad de género tiene muchas posibles preguntas que cada una de ellas sería un tema de debate. Entonces, por eso hay que afinarlo esto, ¿ya? Mientras tanto, tú piensas en la pregunta, déjame ir leyendo lo que dicen después. A ver, voy a agrandar esto porque se me está... Ya, a ver... A Franco dice, la idea de seleccionar humanos ya es pésima de por sí. Bueno, pero fíjate que el tema de seleccionar humanos, obviamente que en el caso de la eugenesia, es difícil encontrar un tema controversial ahí, ¿no es cierto? No creo que existan dos bandos respecto a esa política, ¿ya? Sin embargo, hay otros temas que no son tan extremos en donde sí se podrían generar bandos y que sí tiene que ver con seleccionar humanos. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo un caso. Disculpa, ¿quién está hablando? Si te puedes poner más cerca el micrófono porque se te escucha súper lejos. ¿Podría dar un ejemplo de, por ejemplo, qué cosas serían buenas bajo el concepto de la eugenesia sin caer, por supuesto, en el terrorismo? Que, por ejemplo, hay muchas enfermedades que son genéticas, que si mi papá la tuvo, mi abuelo la tuvo, muy probablemente yo también la voy a tener. Entonces, claro, poder hacer modificaciones y seleccionar estos genes para poder, en este caso, anularlos, haría que seleccionaras una variable o inhibieras una variable que produce problemas a largo plazo en el resto de las generaciones. No necesariamente implicaría sesgos ideológicos bajo los cuales uno podría actuar. Es que mira, en ese caso que mencionas tú, hay que transformarlo en un tema concreto. Por ejemplo, te pongo un caso que quizás apunta a lo que tú dices y que sí podría ser controversial en el sentido que genere bandos sin caer en este extremo de una política de exterminio. El tema de la importancia o cómo vamos a utilizar como sociedad los desarrollos de ingeniería genética, particularmente esta herramienta de edición de genes que sacaron hace muy poco, que fue premio Nobel, de hecho el año antepasado, si me no recuerdo, que permite hacer edición genética. Entonces, una pregunta que uno podría plantearse es si es bueno o es deseable utilizar esta herramienta de edición genética para controlar precisamente la genética de nuestros hijos, de los que van a nacer. Ahí tienen ustedes una pregunta controversial, ¿no es cierto? Que algunos podrían decir, sí, yo estoy de acuerdo con que se aplique esta herramienta para controlar las enfermedades, por ejemplo, como tú bien dices. O alguien dice, no, yo creo que este puede generar estos efectos negativos en el sentido de que, no sé, voy a dar una creencia, por ejemplo, de que esto podría disminuir la diversidad genética, esto en el futuro podría ser negativo. Lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ahí tienen ustedes un tema controversial. Aquí Dani, bueno, espérense. Matías dice, en el ámbito de la ciencia social a mí me parece interesante la evolución de la inclusión de género en la sociedad y cómo aún con esto la sociedad presenta cierta resistencia
a este cambio. Ya, Matías, también te pediría, por favor, si puedes transformar ese tema en una pregunta, ¿ya? Porque una cosa es, no sé a qué te refieres con la evolución de la inclusión de género, porque no logro elucidar a qué te refieres con inclusión de género y cómo se transforma en una pregunta. Si la puedes transformar en una pregunta, por favor, piensa. ¿Ya? Esteban dice, yo tengo una idea, no sé si será muy amplia, la postura sería que lo más grave del cambio climático es la pérdida de biodiversidad, más que los efectos netamente sobrehumanos u otros cambios. Claro, lo que tú planteas, Esteban, también hay que transformarlo en una pregunta. O sea, por ejemplo, una pregunta puede ser que involucra lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Es, ¿cuáles son los efectos más importantes, positivos o negativos, del cambio climático? Una pregunta posible. Que esa es una pregunta de tipo explicativa, ¿no es cierto? Yo busco una explicación, ¿okay? O una evaluación. Otra pregunta que sería más de intervención sería, ¿cuáles son las medidas más adecuadas de aplicar a nivel social para controlar los efectos negativos del cambio climático? Entendiendo que la biodiversidad es uno de ellos, por ejemplo. También puede ser otra pregunta, ¿ya? A ver, aquí Dani dice, creo que mi pregunta iría por el lado de si la identidad de género es algo que está ligado a la genética, a las condiciones biológicas, sociales. Ya. En el fondo, ¿cuál es el origen de la identidad de género? Esa sería tu pregunta, Dani. ¿Cuál es el origen de la identidad de género? ¿Ok? Claro, CRISP es la técnica que se desarrolló, o sea, no hace poco, pero sí le dieron el premio Nobel hace poco a las creadoras. Tengo entendido que fueron un grupo solo de mujeres, que no sé si fue la que desarrolló completamente o la que más ha logrado éxitos con la técnica, pero un grupo de investigadores, me acuerdo. ¿Cuáles son los efectos del 5G para el ser humano? Ahí tienes una pregunta bien interesante, ¿ok? Ya se fijan que ustedes tienen muchas preguntas, algunas del ámbito social, otros que tienen que ver con, por ejemplo, la del 5G, se mueve entre lo biológico y lo físico, el tema de la edición genética para generar humanos sin enfermedades genéticas, ¿no es cierto? Qué tan bueno o malo, qué tan deseable es que se aplique a ese ámbito, también es un tema, ¿no es cierto? Tienen varios temas, el tema de la marihuana, qué efectos genera la marihuana, también es un tema, ¿no es cierto? Bueno, Nicolás hace la pregunta. Ya, claro, lo que pasa es que aquí tú, Nicolás, estás hablando de otro caso que no es identidad de género, es la orientación sexual, que tengo entendido que, claro, exactamente como dice Dani, claro. O sea, ¿cuál es el origen de tu orientación sexual? Independiente de tu identidad de género, tengo entendido que se pueden hacer preguntas separadamente. No estoy diciendo que las dos cosas no están ligadas, ojo, eso también puede ser una tercera pregunta controversial. ¿Hay una relación entre la identidad de género y la orientación sexual? Esa sería otra pregunta, ¿ya? Hay varias preguntas que están en juego. Ya, fíjense que una de las cosas que les voy a pedir, y que quizás son las cosas más, quizás de los objetivos más grandes que vamos a tratar de hacer en este curso, y ¿por qué lo digo? Porque en general a las personas nos cuesta más esto, es que ustedes es que vamos a hacer una búsqueda bibliográfica respecto a todos estos temas, ¿ok? Pero con un trasfondo de honestidad intelectual. ¿A qué me refiero con un trasfondo de honestidad intelectual? Número uno, que ustedes sean honestas respecto a cuáles son sus posturas actuales de esos temas. ¿Ok? Que digan, yo en base a lo que sé ahora, o lo que siento, o lo que creo, o yo opino esto de este tema. ¿Ok? Entonces definan sus posturas. ¿Estamos? Número uno. Número dos, vamos a hacer una búsqueda bibliográfica para ver si la ciencia, las conclusiones científicas apoyan o no sus posturas en estos temas. ¿Estamos? Esos dos pasos son técnicos, ¿ok? Definir postura y buscar si la ciencia corrobora o no esas creencias que sustentan sus posturas. Y el tercer paso, que es el más difícil de todo, es que ustedes traten de considerar la información científica, ya sea para reforzar su postura, para cambiar de opinión, que es lo más difícil que dijimos en la última clase, o al menos para decir, mira,
reconozco el valor de lo que la ciencia está diciendo, es contrario a lo que yo creo, pero tengo otros argumentos para mantener mi postura. Y tendrían que decir cuáles son. O sea, si ustedes, a pesar que la ciencia los contradice, ustedes no cambian de opinión, tendrían que decir por qué. Eso significa es honestidad intelectual. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ahora, ¿qué les parece si todos estos temas que ustedes tienen, ¿no es cierto? De la marihuana, la orientación sexual, la identidad de género, los efectos positivos o negativos que tiene la edición genética, etcétera. Lo vamos a buscar en la base de datos, pero les voy a recomendar un buscador que también forma parte del curso, está en la bibliografía del curso. Denme un segundo, se los voy a mostrar. Ustedes están viendo la página que estoy proyectando ahora, la página de la Católica, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok. Ya miren, por favor hagan lo siguiente. Y aquí no hagan otras cosas. Fíjense en esto. Vamos a volver a entrar a la biblioteca de la Católica. ¿Ya? Por favor aprieten biblioteca. ¿Ok? Acá. Aquí en biblioteca les voy a recomendar este buscador. ¿Ya? Scopus. ¿Ok? Les explico brevemente qué es Scopus. Primero, presionemos en Scopus, antes de explicarle, presionen en Scopus, se les va a abrir la típica ventana, ¿no es cierto?, donde ustedes les van a pedir el correo. Yo ya tengo ingresado mi correo, así que entro a Scopus inmediatamente. Pero si ustedes están ingresando por primera vez, ahora, este día, les va a pedir el correo PUCB, ¿ya? ¿Ingresaron a Scopus? ¿Sí? Ya. Miren, les explico qué es Scopus. Ya, Scopus tiene dos dimensiones. Número uno, Scopus es una categoría de revista científica análoga a la categoría Web of Science que vimos la semana pasada. ¿Okay? La diferencia es que Scopus tiene criterios de inclusión a esta categoría que son un poco más bajos que Web of Science. ¿Okay? No se exige tanto que los temas sean internacionales, no se controla tanto la autocita, ¿ok? Entonces podríamos clasificar Scopus como también una base de datos científica, también tiene revisión de pares, sí, Scopus no entra a nadie que no tenga revisión de pares. Sin embargo, es una categoría científica que podríamos llamarle de la segunda división, ¿ok? Tan es así que las revistas que aspiran a entrar a Web of Science, primero entran en Scopus, ¿ok? Y después alguna fracción de las revistas de Scopus postulan a Web of Science y quedan algunas, ¿ok? Entonces podríamos considerar la revista Scopus como una categoría un poco más baja. Igual hay información útil, igual hay revisión de pares, yo no desconfío de las conclusiones que aparecen en revista Scopus, ¿ok? Sin embargo, lo que estamos viendo acá es el motor de búsqueda de Scopus, que es otra cosa, ¿ok? El motor de búsqueda de Scopus es el que yo siempre recomiendo buscar en ciencia, porque el motor de búsqueda de Scopus incluye todas las revistas Scopus, más casi todas las revistas de Web of Science. O sea, como buscador, el Scopus es mejor que el buscador de Web of Science. El buscador de Web of Science no incluye la revista Scopus. En cambio, el buscador de Scopus sí incluye la revista, casi todas, las revistas de Web of Science. Entonces, como buscador es más probable que aquí sí encuentren toda la información relacionada con el tema. ¿Okay? Entonces yo les voy a pedir que hagan búsquedas de los temas que a ustedes les interesan. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo el caso. Si a ustedes les interesa el tema de la marihuana, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que busquen. Ahora hay que buscar en inglés. Por ejemplo, yo buscaría, no sé si lo voy a escribir bien, ¿eh? Si lo escribo mal me corrigen. Ya, cannabis, que yo creo que es con 2 N. Ahí voy a agrandar acá para que ustedes vean. Cannabis. A ustedes les interesaban los efectos. Entonces, effects. ¿Ya? No sé si escribí bien, efectos. Creo que sí. ¿Ya? Y siempre les recomiendo, por lo que dijimos en la clase pasada, que pongan review. Porque siempre es mejor ver qué dice un review respecto a este tema que lo que dice un paper aislado. ¿Okay? Un paper aislado, repito, no es un buen documento para opinar.
porque ese paper aislado puede haber sido refutado un año después, 2 años después. Entonces no es un buen documento para opinar. Esa es una opinión mía, ¿ya? Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno. Entonces ahí ustedes ponen buscar. Veamos qué nos arroja el buscador en este caso. Ya miren, ya, este buscador, si ustedes ven, me arrojó demasiados documentos. 4.371 documentos. ¿Ok? Una forma de estrechar la búsqueda para no tener que andar revisando tanto documento, ¿no es cierto? Es con la herramienta que aparecen acá al lado. Fíjense, aquí lo voy a marcar, acá. Aquí me da formas de estrechar el motor de búsqueda, dado que me dio muchos resultados. Entonces, ¿en qué me voy a fijar? Por ejemplo, en mi caso, y se lo recomiendo que lo hagan así, me voy a fijar solamente en los últimos 5 años, 2017, 18, 19, 20, 21. No vale la pena, a mi juicio, ir a trabajos más antiguos porque los reviews actuales tienen más evidencia que los reviews antiguos. ¿Okay? Entonces es más confiable un review más nuevo que uno más antiguo. Respecto a otras formas de excluir, ¿no es cierto? Voy a elegir solamente los reviews, no los artículos ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces voy a limitar la búsqueda a eso. Me va a bajar el número de papers, pero quizás va a seguir siendo mucho. Limité, ya, me bajó de 4.000 a 1.000, ¿ya? Sigue siendo mucho. Ya, entonces ustedes pueden estrechar la búsqueda agregándole características adicionales para que estreche la búsqueda, o lo otro sería, cosa que no voy a hacer ahora, pero se lo recomiendo, que agreguen más palabras clave. Yo, por ejemplo, puse 3 nomás, puse cannabis, effects y review. Si a ustedes les interesa el efecto del consumo de marihuana solamente en los jóvenes, podrían poner ya sea teenagers, si es que le interesa solamente en los adolescentes, o young adults, ¿no es cierto?, si es que le interesa en los adultos jóvenes, como quieran, ¿ya? Profe, ¿Sí? o también podría hacer más pequeña la búsqueda en sujeto de área, o sea, área. Sí, Sí, hablar por supuesto. solamente de neurociencia, cosas así. Más Por supuesto, o específico. sea, claro, aquí, por ejemplo, lo que podría hacer yo, aquí están todas las áreas, como dices tú, poner solamente medicina, neurociencia y nada más. O sea, dejo de lado la química porque a lo mejor esos papers me van a decir las sustancias que libera, no sé, cosas por el estilo, pero a ustedes les interesan los efectos médicos. ¿Sí? Buen dato. Veamos cómo nos da ahí. 827, bueno, bajó algo, ¿no es cierto? Bueno, hagan este trabajo, ¿ya? Yo voy a también seguir trabajando frente a ustedes, pero ustedes hagan el trabajo porque quiero que se tomen unos 20 minutos y que respecto a los temas que les interesan, ¿no es cierto? Yo quiero que después me digan, mira, yo respecto al tema que a mí me interesa, que era este, yo opinaba A y lo que dice la ciencia es A o B para que lo discutamos. No vamos a discutir si ustedes cambian o no cambian de opinión, simplemente quiero este cotejo. Yo creo esto y la ciencia concluye esto respecto a este tema. ¿Ok? Dense unos 20 minutos porque voy a pedir que compartamos esto. Les voy a dejar que ustedes también proyecten lo que encontraron. ¿Ya? Entonces trabajemos, si ustedes tienen preguntas, me dicen. Yo voy a ver qué encuentro del tema de la marihuana, que es un tema que es recurrente en los cursos que yo hago. Entonces quiero ver si es que lo que yo sabía hasta hace varios años atrás se mantiene o ha cambiado. ¿Ya? ¿Dudas, consultas?
Miren, les voy a mostrar una cosa para que ustedes vean cómo trabajar los reviews, ¿ya? A nivel social, lo que les sirve a la gente que no está metida en la comunidad científica, en temas como este, yo les recomiendo que solamente se fijen en el resumen, ¿ya? ¿Por qué solamente en el resumen? Porque, si bien es cierto, en el documento entero van a salir mucha más información, en el resumen ya están las conclusiones. Ciertamente que si yo fuese, no es mi caso, ¿no es cierto? Si yo fuese experto en investigaciones de biomédicas, yo sí podría meterme al documento y opinar respecto a la parte metodológica del review, si es que lo hicieron bien o mal, si es que incluyeron o no algunas variables. Yo puedo ser crítico del review. Pero para una persona que no está metida en el área, no le queda otra que actuar de buena fe en el sentido de que entender que aquí hay una comunidad de científicos que vela por detalles metodológicos para hacer este review confiable, no perfecto, pero al menos confiable, y por lo tanto tenemos que entender que las conclusiones están construidas en base a lo mejor del conocimiento científico. ¿Okay? Por eso es un resumen para a nivel social podría ser suficiente para tener una opinión informada, ¿okay? Sin necesidad de bajarse todo el documento que tiene también dimensiones técnicas que la mayoría de la gente no va a entender, ¿okay? Fíjense lo que encontré acá. ¿Ya? Respecto al tema de la marihuana, encontré este review bien interesante, no lo conocía porque desde el año 2021 salió en abril, o sea, salió quizá la semana pasada, ¿ya? No estaba al tanto de esto, sospechaba esto, pero esto lo reafirma una creencia que yo tenía, ¿ya? Habíamos dicho la semana pasada que había un dato que estaba demostrando que la salud mental, los problemas de salud mental desde el año 2011 en el mundo, no solamente acá, se estaban disparando, mayoritariamente en la población de ustedes, es decir, adultos jóvenes, ¿ok? Y por otra parte, hay otro dato extra que parecía, que creo que aquí no se refieren a esto en este review, es que si bien es cierto esto afecta a todos los adultos jóvenes, sí hay una diferencia de género. Afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Eso es lo que dice la estadística. Los dos han aumentado su eh, deterioro de salud mental, ¿ok? Pero las mujeres, la pendiente es mayor que el hombre y es casi 3 veces mayor. Eso es lo que dice la estadística internacional. Bueno, aquí hay un review que muestra el efecto que tiene la legalización del cannabis en la salud mental a nivel del college. Recuerden que los norteamericanos ellos diferencian el college de la universidad. ¿Ya? El college es una especie como de institución que también es educación superior, pero que no hace investigación. ¿Ya? Entonces mucha gente entra al college primero, obtiene un grado como menor y después va a la universidad, por así decirlo. ¿Ya? Entonces toman el college como una especie de instituto o de una universidad sin investigación. ¿Okay? Entonces, gente, la da usted. Y fíjense lo que dice los resultados de este review, cosa que yo ya sospechaba, pero al menos esto en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos recientes? ¿No es cierto? Bueno, hay una legalización del cannabis que puede facilitar su uso. Listo. 38% de los estudiantes del college en Estados Unidos parece que consumen. ¿Ok? Cuyos cerebros, ese es un dato, todavía están madurando. O sea, es un dato de la causa que más o menos los cerebros terminan de desarrollarse en el sentido de la poda neuronal y la refuerzo de algunas conexiones, más o menos como a los 21 años, más o menos. O sea, si ustedes tienen 18, 19, su cerebro biológicamente todavía no termina todos sus procesos de la adultez, por así decirlo. Y bueno, ¿cuáles son los hallazgos? Dice que incrementa o potencia características preexistentes o predisposiciones genéticas, precipitando o empeorando la salud mental y últimamente impactando el éxito académico. Claro, yo hasta el año antepasado yo tenía esa sospecha, ¿ya? Quizás porque unía dos cosas que yo no estaba seguro si estaban conectadas causalmente. Junto con el incremento de las enfermedades mentales desde el 2011, al menos en Chile la estadística que yo manejaba era que el consumo de marihuana en Chile se ha triplicado en la última década. ¿Ok? En última instancia, sí, en última instancia. Gracias por la aclaración. ¿Ya?
Entonces yo veía que justo que aumentaba la enfermedad mental en el mundo está coincidiendo, al menos en Chile, con el incremento del consumo de marihuana. O sea, y eso está, creo que hay una estadística que está publicada en los ministerios de salud en Chile, que creo que la estadística del SENDA, no recuerdo muy bien, donde muestra que el grado de alcoholismo en Chile es más o menos el mismo. El grado de, no sé, varias drogas es más o menos el mismo. Pero, ¿cuál aumentó? La marihuana. Casi se triplicó en la última década. ¿Ya? Entonces yo conectaba esos dos datos como que uno fuese causa de la otra. Al menos este review está apoyando esa sospecha que yo tenía, que hay una conexión causal. Quizás yo todavía defiendo la tesis hasta la hora, que no es solo esta variable. ¿Okay? No creo que el deterioro de salud mental se deba solo al incremento del consumo de marihuana, pero de que es un factor que pesa, por lo menos lo que dice la evidencia en Estados Unidos, es que sí. Ahora que me podría decir, pero en Estados Unidos nosotros somos distintos. No creo que biológicamente seamos muy distintos. La tesis de que es otro país, además que es un país occidental, que tiene una cultura occidental muy parecida a la nuestra, no es oriental, digamos, que ahí tienen otra cultura y quizá otra escala de valores muy diferente, ¿no es cierto? Yo personalmente tiendo a defender la tesis hasta ahora, y este review me lo refuerza, de que el consumo de marihuana es dañino, sobre todo a la edad de usted. Incluso más jóvenes es peor, tengo entendido. Que cuando es adolescente no es solamente daño a la salud mental, sino que estamos hablando de daños irreversibles y crónicos. ¿Okay? Eso es lo que opino hasta ahora en base a este review. Me gustaría que ustedes hagan lo mismo, ¿ya? En los temas que ustedes manejan. ¿Qué opinaban antes, no es cierto? ¿Y qué opinan ahora? Yo siempre he tenido la sospecha de dos variables que se conectan con el deterioro de salud mental. Yo todavía no defiendo la tesis metrológica, que alguno de ustedes la dijo, de que es que ahora se mide más. No tengo evidencia de que efectivamente ahora se mide mejor o más como la causa de esto, ¿no es cierto? Si encontraron un trabajo que demuestre que la diferencia metodológica, que ahora se mide más solamente, cambiaría de opinión. Pero respecto al consumo de cannabis, yo lo sospechaba, me lo está corroborando, y el otro que siempre he sospechado, a pesar que no tengo un review que lo corrobore, es el uso y abuso de las redes sociales como reemplazo de las relaciones sociales tradicionales persona a persona. Yo creo que las redes sociales son una especie de caja de resonancia que hace que los efectos de las interacciones persona a persona, que antes eran muy bajos, ahora se masifican. Por ejemplo, les pongo un caso, sospecha, una creencia. Yo creo que el bullying, que antes se hacía persona a persona, entonces a mí lo que me decía una persona a mi cara me afectaba a un nivel muy pequeño. Ahora si esa persona lo hace a través de una red social, la caja de resonancia es mayor, porque la persona abusada está más expuesta al ridículo. ¿Okay? Esa es una sospecha que tengo yo. Quizás estoy equivocado. Yo creo que ese tema tiene más que ver con la salud mental que la marihuana. Bueno, ahí tú tienes una postura clara. Ahora, tú dices tiene más que ver, por lo tanto, dime si te interpreto bien. No descartas que la marihuana tiene algo que ver, pero tú dices que las redes sociales tienen más que ver aún. ¿Esa es tu postura? Sí, claro, más o menos algo así. Ya. Es importante que tú tienes una postura actual, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta del millón, y quizás podría buscarlo inmediatamente, es ver cuál es el efecto de las redes sociales en la salud mental. Búsquelo a ver si encuentran algo. A lo mejor tu creencia, encontramos un paper que la corrobora, o que la refuta, o a lo mejor no encontramos nada, y vamos a tener que seguir estando en base a una opinión basada en una creencia, y en stand-by su valor de verdad, ¿no es cierto? ¿Entienden el ejercicio? Ya, tómense unos 10 minutos, ¿no es cierto?, para que después compartamos los hallazgos. Obviamente que es un hallazgo, viene en un tiempo agotado, ustedes van a leer un review quizás, ¿no es cierto? El ejercicio que hay que hacer para la evaluación es más largo, o sea, ustedes van a tener que revisar más de un review, quizás van a tener que revisar 3, 4 reviews, ¿ok? Van a tener que leer un poco más, pero el ejercicio que vamos a hacer ahora es más corto, pero es necesario de dominar. Por favor. Yo voy a seguir buscando frente a ustedes, ¿eh? Voy a ver este tema de la red social. Lo que sí tengo que ver cómo se escribe
red social en un buscador científico. Social network, no creo. Voy a buscar Social media. Social media. Me suena más social media, ¿verdad? Hay que jugar con las palabras, porque a veces las palabras clave adecuadas para buscar, a veces uno no le acierta. Entonces hay que ir cambiando de palabras, ¿ya? Voy a poner Social Media Mental Health Review, a ver si encontramos algo, ¿ya? Nunca he hecho esta búsqueda, así que es interesante de hacerlo. Había buscado Social Network una vez, pero no para el tema de la salud mental, creo. Aquí vamos a ver. Miren, aquí hay un trabajo del 2021. Es como la interconexión o la interrelación, ¿no es cierto?, que existe entre el uso de las redes sociales, la calidad del sueño y la salud mental en jóvenes. Disculpa una consulta, el ¿Sí? compañero que está escribiendo, si es que también se podría mutear, que se escucha el ruido de las teclas. Ah, sí, hay un toqueteo de las Nicolás. Ahí sí, gracias. Ya miren, mientras buscan, aquí encontré algo interesante. Miren, también del 2021, abril. Fíjense que los hallazgos de la ciencia cómo avanzan rápido, ¿ok? Aquí lo que muestran en este review, que da casi en el clavo de lo que estábamos discutiendo, es que en este review se hicieron una revisión de 36 estudios que tienen distintas metodologías, ¿no es cierto? Se revisaron 36 estudios que cumplen con los criterios de un review. ¿Ya? Muchas veces los reviews toman una gran cantidad de estudios en un rango de tiempo, pero después descartan los que están mal hechos metodológicamente. Por ejemplo, los que no tienen grupo control, los que tienen N muy pequeños. Se quedan con los mejores trabajos técnicamente hablando. Ahí tienen 36 trabajos, ¿no es cierto? Y dice asociaciones significativas entre el uso excesivo de las redes sociales con una baja salud mental. 33 estudios apoyan esa tesis, de los 36. ¿Ok? 24 de estos 36 estudios lo asocian con una baja calidad del sueño. ¿Ok? O sea, de los 36, 33 lo asocian con salud mental, con base a la evidencia, ¿no es cierto? 24 lo asocian con una baja calidad del sueño. Y 16 de esos trabajos conectan la baja calidad del sueño con la baja salud mental. En el fondo ven una conexión causal entre esas tres variables, o sea, de que mucho uso de red social te lleva a una mala calidad del sueño y una mala calidad del sueño te lleva a un deterioro en la salud mental. Casi la mitad. Establece esa conexión causal entre esas tres
dimensiones. ¿Ya? Interesante. Por lo tanto, las conclusiones de este review es que hay un enlace entre el uso excesivo de las redes sociales, la baja calidad de sueño y una negativa o una baja salud mental en jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué dice jóvenes? Porque probablemente los estudios eligieron ese rango etario, que son los que más ocupan redes sociales. ¿Ya? ¿Qué les parece? Esto apoya la tesis de, no sé quién habló ahora último, se me olvidó ver el nombre. No sé si fue Esteban, Sebastián, Matías, no lo recuerdo muy bien. Sí, yo. Tú, ¿no es cierto? Esto apoya la tesis que esto tiene que ver. ¿Ya? No sé si apoya la tesis de que pesa más que la marihuana. Eso es lo que no dice el estudio, porque no compara con el peso estadístico con la marihuana. Pero de que esta variable también pesa, estamos claros. Claro, pues, yo leer esto, por ejemplo, me hace pensar de que las redes sociales también son como una droga, pues. Ah, bueno, esa ya sería otra Son pregunta. O sea, adictivas. Es que decir, claro, pues aquí dice el uso excesivo, dormir poco, esto y lo otro, que también son cosas que se ven cuando uno consume drogas. está interesante, esa es una hipótesis tuya. En el fondo es, porque la pregunta detrás sería, ¿y por qué los jóvenes utilizan tan excesivamente esto? Una hipótesis es que actúa bajo el mismo mecanismo de adicción que una droga. Y está descrito que las adicciones surgen entre la adolescencia y los primeros años de adultez. ¿Ya? Por lo tanto, tiene racionalidad esa hipótesis, no sé si tiene evidencia. ¿Ya? A lo mejor el tema del uso excesivo tiene que ver con otras dimensiones que son más sociales. A lo mejor, como ustedes mismos decían, están tan cortados los caminos para relacionarse persona a persona hoy en día que esa es la única vía de escape para tener relaciones sociales. Y a lo mejor no tiene que ver con adicciones, tiene que ver con necesidad. O sea, en el fondo, a la edad de ustedes que pesa mucho esto de buscar muchos amigos, ¿no es cierto? Es como normal. Bueno, a lo mejor es la única vía en una sociedad que limita mucho la interacción social persona a persona. Porque no hay tantas plazas, porque no hay tanto espacio al aire libre, hay más riesgo de tráfico, o sea, del tráfico vehicular. No sé, estoy especulando. ¿Ya? Bien, dense hasta las 2 minutos más y a ver si nos pueden compartir algo interesante, por favor, ahí. ¿Qué averiguaron? Pero se fijan que es fácil buscar, no es tan complicado. A veces es difícil encontrar las palabras clave, eso sí es cierto. Y obviamente que la otra barrera es el inglés. Pero ustedes tienen 4 cursos de inglés como para ir mejorando, así que al menos ustedes están en mejor posición que nuestra generación respecto al dominio de un segundo idioma. ¿Ya? Ah, ya. Aquí Dani dice que ella perdona, a ver, disculpa Dani, pero Dani puede ser un diminutivo de Daniel o Daniela. Entonces, Dani, ¿tú eres Daniel o Daniela? No sé. Dímelo por favor. ¿Sí? No sé si decir él o ella encontró esto. O Dani es tu nombre. ¿Puedes compartir, Dani? Ah, ya. Tú eres transgénero, mi nombre es Danitza. Ya, pero usted puede decirme él o ella o Dani. No, si quieres que te diga Danitza, te digo Danitza. Entonces, Danitza, ¿tú puedes compartir, por favor, lo que encontraste en la base de datos? Te voy a dar los atributos para que ustedes puedan compartir pantalla también. ¿Ya? Si pueden mostrar el review, por favor. Denme un segundo. Ya, ahí dejé de compartir. Así que cualquiera de ustedes puede compartir en este momento el review. No sé si, Danitza, tú puedes compartir el tuyo cuando lo tengas disponible, por favor, para ver qué dicen las conclusiones y veamos el valor que tiene el abstract, que eso es lo que me interesa ver.
¿Alguien más encontró algo que les haya llegado así al corazón? Así como que, wow, miren lo que encontré en este tema que me interesaba. Por favor, si lo pueden compartir. Está abierta la compartir pantalla, así que por favor, háganlo. Yo he encontrado hasta ahora solamente como debates éticos sobre la modificación genética en humanos y cómo también el desarrollo de la medicina apunta hacia las modificaciones biotecnológicas en humanos. Ya, pero no hay estudios, digamos, son solo debates. No hay solo debates hasta ahora, así como, ¿le ponemos o no le ponemos? Ya, claro, entonces quiere decir que este tema es tan nuevo que ni siquiera hay estudios. Te topaste con eso. A lo mejor en la edición genética todavía no se ha llevado a una escala aplicada masiva como para tener datos que discutir, evidencias que discutir, ni conclusiones que hacer. Entonces, claro, ahí el debate se vuelve exclusivamente ético y moral, ¿ok? Que es la escala de valores y los actos que uno ejecuta en base a esto. Ahí Denisa está empezando a compartir. Ya, aquí dice, voy a poner esto de acá, súper. Ya, revisemos todo esto. Ya, es interesante que en el último punto seguido, ¿no es cierto? Ahí si ustedes ven, dice basado en los datos revisados, ¿ok? O sea, no están opinando solamente, están opinando basado en los trabajos que averiguaron. Conjeturamos que la identidad de género es como una especie de no sé la traducción exacta de trait, no la sé, pero claramente multifactorial, ¿no es cierto? Multifactorial con un componente poligénico, es una característica, ya gracias Franco, es una característica multifactorial con un componente poligénico heredable. O sea, si entiendo bien, ¿no es cierto? Los datos apuntan a que algo de peso biológico existe, no es una cosa solo social o solo biológica, sino que tiene un componente poligénico donde parte de él es heredable. ¿Ok? Ya, bueno, después viene, ya, lo que viene después del punto seguido ya es una declaración más de tipo de política pública, ya, que eso ya no tiene que ver con las conclusiones científicas, aunque sí es interesante de un punto de vista del debate, ya que en el fondo ya, ¿y qué hacemos con esta información, no es cierto? Entonces ellos dicen, mira, hay que entonces, hay que considerar todos estos aspectos desde todas las dimensiones, sociales, médicos, neurocientíficos, ¿no es cierto?, para atacar problemas como la disparidad de género, ¿no es cierto?, los derechos humanos, los derechos de las minorías, etc. ¿Okay? Eso ya es una afirmación de tipo política que se sustenta en parte en lo que descubrieron en base al review. ¿Ya? Mira, es bien interesante esto. Yo no sé si tú, Danitza, leíste esto así antes o lo encontraste ahora para este ejercicio, pero yo he leído temas parecidos, pero no para el tema de género, sino que para los orígenes de la violencia. ¿Ya? Es en el fondo qué vuelve a una persona más o menos violenta. ¿Okay? Y fíjense que las conclusiones son muy parecidas a estas, o sea, en el sentido de que le dan un peso biológico como también social a la violencia. Yo he leído las metodologías que ocupan, porque yo digo, ¿cómo diablos ellos pueden separar lo biológico de lo social? Y fíjense que los estudios son bien interesantes porque lo que hacen ellos es, bueno, los test típicos, ¿no es cierto? En este caso de identidad de género, en otros casos del test de violencia, como quieran verlo, pero eligen muy bien a los sujetos de estudio. Por ejemplo, eligen a gemelos univitelinos y tienen un N de gemelos univitelinos. O sea, entendamos los gemelos que se separan de la misma célula, tengo entendido, y por lo tanto tienen la carga genética exactamente igual. ¿Ok? Se eligen hermanos adoptivos. Clones, claro, son casi un clon, exactamente. Se eligen hermanos en donde uno de ellos es adoptivo, por lo tanto no tiene la carga biológica, pero sí tiene la misma carga social, en el sentido de la crianza, la educación, incluso hasta la alimentación era prácticamente igual. Y ahí con eso se construyen un N estadístico, ¿ok? De personas que tienen el mismo contexto social o similar,
otros que tienen misma carga genética biológica, otros que tienen ambas, ¿no es cierto? Y ahí se estima el peso. O sea, si el peso biológico es 0, quiere decir que gemelos univitelinos separados al nacer, algunos, ojo, gemelos univitelinos separados al nacer, deberían tener una diferencia enorme entre identidad de género, violencia y lo que quieran, y se demuestra una correlación súper grande. ¿Ya? Es bien interesante esos estudios. ¿Alguien más quiere compartir, por favor? Sí, por supuesto, ahí dejo de compartir, Dani, para que más personas puedan compartir. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Algo que haya Profe, encontrado? ¿Sí? yo tuve un problema, por decirlo así, porque estaba buscando creo que un tema que era un poco bastante específico. De hecho, al final llegué a 10 reviews nomás, y de las cuales habían unas como del año 2003, así que la eliminé, me quedé con una del 2019 y al final me quedó una sola, ¿Ya? que habla sobre los efectos de los hongos alucinógenos, pero más que de los efectos, habla de la intoxicación con esta sustancia. Y bueno, claro, pues, habla de los distintos tipos de intoxicación que pueden haber respecto, y los categorías, finalmente las coloca en categorías. Ahora mismo no estoy en el computador como para poder compartir pantalla. Si quieren puedo Ya. mandar un link, pero a lo que voy es que no encontré lo que estaba buscando, porque habla de la intoxicación con hongo alucinógeno, no de los efectos realmente. Ya, claro, que, Y que no es lo que tú estás buscando. Sí, bueno, hay un tema ahí con la búsqueda, o sea, a veces uno lo encuentra muy rápido, a veces no. Sí. Por eso yo le hacía la pregunta si hay alguien que haya encontrado algo interesante en este poco tiempo. En tu caso, te recomiendo andar afinando la búsqueda. Por ejemplo, si a ti no te interesa el tema de las intoxicaciones en sí, sino que te interesan los efectos secundarios, por ejemplo, claro, utiliza palabras como side effects. Por ejemplo, esa palabra es muy útil si ustedes quieren ver, yo lo hice, para estudiar el efecto de las vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Con toda esta como psicosis que hay gente que no se quiere vacunar porque piensa que las vacunas les va a hacer mal. Aquí ustedes pueden encontrar side effect vaccine, ¿ok? Y ver si es que realmente hay efectos secundarios demostrados. Se van a sorprender con eso. Yo, como les creo que haberles contado, yo hice una búsqueda de eso, ya por el tema de la vacuna del papiloma humano, porque mi hija con mi señora tuvimos que decidir si vacunábamos o no a mi hija por una vacuna que era nueva, y los reviews eran espectaculares. O sea, los efectos secundarios ridículamente bajos, y el efecto protector para el cáncer cervicuterino era gigante, era 99,997, era una cosa impresionante. ¿Ya? Por lo tanto, yo en el caso de la decisión que tomamos con mi esposa de si vacunábamos o no a nuestra hija, fue muy fácil, muy, muy fácil. ¿Ya? Y yo siempre he dicho, si existiera una vacuna análoga para el cáncer de próstata, yo estaría ya haciendo la cola. Quizás ya estoy muy viejo ya para eso, pero ya estaría ya ahí. Aunque tenga efectos secundarios de un 10%, me arriesgaría incluso. Profe, ¿Sí? ¿puedo compartir algo? Sí, por favor. Esteban. Dale nomás, está abierto para compartir. ¿Se ve? Ahí está empezando, está cargando. Ahí sí. Bueno, encontré en general algo de efectos primero, perdón, algo más social primero, ¿Ya? como efectos en las comunidades indígenas, más por el territorio. Súper. Esto era respecto al aumento del nivel del mar, pero lo que más me hizo cambiar un poco es respecto a un animal, o sea, respecto a la abeja. A ver, muestra ese. Ese dice, actualmente no hay consenso sobre los principales impulsores del declive, aunque el cambio climático se espera que impulse la pérdida de biodiversidad en el futuro. A menudo se sugiere que el calentamiento actual tiene aspectos positivos en las comunidades de polinizadores, no negativos, porque se dice que más abajo a nivel del mar tiene más efectos negativos, pero genera nichos que antes no existían arriba. Más altiplánico, respecto solo a este animal, pero igual es amplio. Mira, el tema que tú mencionas, te voy a contar una anécdota que, claro, porque entiendo que tú hablas de los polinizadores en general, ¿no es cierto? Yo
mi ignorancia biológica me lleva a conectarlo solo con la abeja, me imagino que hay más polinizadores. Yo me acuerdo que cuando se midió la caída en la población de abejas en el mundo, que fue una cuestión que pasó hace muy pocos años atrás, empezaron a surgir hipótesis de cuál es la causa, ¿no es cierto? Una de ellas era el cambio climático, otra era el uso de pesticidas, ¿ok? Fíjate que yo fui, por estas casualidades de la vida, fui a una tesis doctoral, si mal no recuerdo, fui como comisión, porque a uno lo invitan como comisión a otras universidades, y había un estudio respecto de una de las hipótesis que está dando vuelta respecto a las posibles causas de por qué la población de abejas se fue en picada. Y fíjate que este trabajo ponía a prueba una hipótesis que era un parásito intestinal. ¿Ok? Y al menos los datos que aportaba esa tesis, que es un solo estudio ciertamente, no tiene el nivel de un review, claramente no, apoyaba que era el parásito, era cuando, por ejemplo, tomaba muestras de colmenas de abejas que eran como formadas artificialmente, ¿no es cierto?, versus abejas salvajes, cosas por el estilo. Y el parásito era la variable que estaba presente, no habían diferencias muy grandes de concentraciones de pesticidas, el clima, lo que tomaban en varios climas en el país, tampoco afectaba mucho, era un parásito, fíjate. Ahí lo dejo planteado, no como conclusión científica social, ciertamente, pero para que usted le den vuelta. Quizás es interesante lo que dices tú, o sea, tú a lo mejor, si te entendí bien, Esteban, tú tenías en tu cabeza que el cambio climático era el efecto causante de esto, y el review dice que sabes que parece que no. ¿Te entendí bien? O sea, era más amplio, pero quizá debería llevarlo solo a los polinizadores o algo más específico para hacer más fácil la búsqueda también. Sí, claro, o sea, claro, una cosa, mira, eso es importante, una cosa es el tema del cambio climático, pero tiene varias vertientes, yo por eso le digo, elijan un tema, número uno, elijan una pregunta controversial relacionada con el tema, y ahí ustedes van a acotar esto, ¿no es cierto? Solo a el tema de los polinizadores, solo al tema de el impacto sobre comunidades ancestrales, etcétera, ¿no es cierto? Ahí, y la pregunta tenga que ver con una postura de ustedes previa. Eso es muy importante. ¿Ok? A ver, nos quedan 2 minutos. No sé si hay alguien que quiera compartir algo en esos 2 minutos. Bien. Bueno, 2 minutos en realidad no es mucho tiempo que tenemos, así que bueno, espero que este ejercicio les haya servido, pero obviamente que sigan cultivándolo, ¿ok? Yo le insisto en un tema que lo vamos a retomar en las próximas sesiones, el tema de la honestidad intelectual, de como dijo Esteban, oye, sabes que esto me está haciendo dudar porque hay un dato que no cuadra con mi idea, entonces me está haciendo dudar, ¿no es cierto? Al menos que les remueva sus ideas, no digo que cambien de opinión, a veces uno no cambia tampoco, pero con otro argumento. Pero que consideren esto, ¿no es cierto?, que no sean refractarios a la ciencia, porque una persona que tiene una mentalidad ideologizada respecto a un tema, entendamos ideologizada, que tiene un sistema de ideas con el cual opina y actúa, que la asume como una verdad incuestionable, ¿ok? Claro, esa persona es refractaria a la ciencia, ¿ya? Es decir, la evidencia en contra o no la considera o la rechaza por razones subjetivas o apela a teorías conspirativas para decir que esto está manipulado por una suprasistema que nadie ha demostrado. ¿Okay? Bueno, traten de tener esta postura honesta, escéptica, ¿ok? Ser escéptico es dudar de toda afirmación que no tenga una justificación adecuada, es una actitud. El escepticismo está definido en varios textos de filosofía como una actitud ante nuevas afirmaciones, actitud de duda. No quiere decir que yo no creo en nada, quiero decir que yo dudo de la verdad de una afirmación que no venga acompañada con una justificación. En el caso de la ciencia, el escepticismo científico, de una justificación científica. ¿Y qué entendemos por justificación científica? Que sea racional con el conocimiento previo y tenga evidencias, por ejemplo, en reviews. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de pulir y que ojalá se vea reflejado como parte del debate, insisto, que lo usen, no que se rindan ante este criterio, pero que sí lo utilicen. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios?
Bien, si valoran su salud mental, depende de la escala de valores de cada uno, ¿no es cierto? Si ustedes valoran su salud mental, su salud en general y su salud mental en particular, ¿qué tendrían que hacer ustedes si valoran el conocimiento científico también? Aléjense un poco de las redes sociales y no consuman marihuana, porque eso es lo que dicen los reviews, al menos, ¿ya? Si es que valoran su salud mental. Si no la valoran, obviamente que no tendrían que hacerlo, ¿ya? Muy Bien. tarde. Ya, vamos a borrar eso del video. Listo. Que estén bien, cuídense. Profe, Saludos. profe, Chao, chao. algo. Chao, profe, muchas gracias. Saludos. Esté bien. Chao, profe.